La deuda pública estadounidense está pagando una rentabilidad superior a la que ahora mismo ofrece la bolsa estadounidense. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Veámoslo. Mucha atención a este gráfico. La prima de riesgo de la renta variable estadounidense se halla excepcionalmente en territorio negativo. No es un fenómeno que acabe de ocurrir, ya lleva varios meses en esta situación, pero sí es algo totalmente anómalo. En principio, entre dos activos que sean iguales y que solo se diferencien por el riesgo que lleven asociado, el activo más arriesgado debería pagar una rentabilidad más alta que el activo menos arriesgado. No porque el riesgo por sí solo genere valor, sino porque si hay un activo muy valioso y muy poco arriesgado, todo el mundo querrá invertir en él, de tal manera que la rentabilidad de ese activo tenderá a caer. Y en cambio, si hay otro activo que genera valor pero es muy arriesgado, muy poca gente querrá invertir en él, de tal manera que su alta rentabilidad se mantendrá por falta de suficientes inversores que quieran adquirirlo. Y en este sentido, en principio, la renta variable se trata de un activo más arriesgado que la renta fija. Por un lado, porque se suele considerar que el precio de las acciones es más volátil que el de los bonos, algo que en un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de explicar que era cierto para el corto plazo, pero no para el largo plazo. Pero por otro lado, y de manera mucho más fundamentada, porque las acciones soportan más riesgo de contraparte que los bonos. En cualquier empresa existe una jerarquía de prelación de cobro en caso de bancarrota de la compañía, y los primeros que se quedan sin cobrar, si la compañía carece de recursos suficientes para pagar a todo el mundo, son los accionistas. Y solo después de que los accionistas no hayan cobrado nada, si sigue faltando dinero para pagar, se empieza a aplicar quitas a los bonistas. Por tanto, dentro de una misma empresa, tiene mayor probabilidad de recuperar su inversión el bonista que el accionista. Es decir, sufre más riesgo de contraparte, de impago, el accionista que el bonista. Y si esto resulta cierto comparando las acciones y los bonos de una misma empresa, tanto más cierto debería resultar comparando las acciones de las empresas del sector privado con los bonos emitidos por el gobierno, porque supuestamente la deuda pública se trata de un activo libre de riesgo de contraparte, no libre de otros riesgos. Y por tanto, en la medida en que el sector privado sí tenga riesgo de irse a la bancarrota y el gobierno no, o el riesgo del gobierno sea muchísimo menor que el del sector privado, pues entonces el riesgo implícito en las acciones debería ser mayor que el riesgo implícito en la deuda pública y, en consecuencia, la rentabilidad que pagan las acciones debería ser también superior a la rentabilidad que ofrece la deuda pública. Puede que haya excepciones, y en un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de ver que la deuda pública de ciertas empresas privadas era percibida como más segura que la deuda pública del gobierno estadounidense, pero en términos generales sí debería ser así. Que la rentabilidad de las acciones sea superior a la rentabilidad de la deuda pública es justamente lo que se conoce como prima de riesgo de la renta variable, lo que aparecía representado en el gráfico con el que hemos abierto este vídeo. Y justamente en ese gráfico hemos mostrado que a día de hoy la prima de riesgo de la renta variable, la rentabilidad de la bolsa estadounidense en relación con la rentabilidad de la deuda pública a 10 años del gobierno estadounidense, es negativa. Es decir, que el tipo de interés que paga la deuda pública estadounidense es superior a la rentabilidad que hoy por hoy ofrece la bolsa estadounidense. ¿Y cómo es eso posible? ¿Qué sentido tiene que la bolsa, siendo más arriesgada que la deuda pública estadounidense a 10 años, esté ofreciendo hoy una rentabilidad más baja que los pasivos del gobierno? Pues como a continuación expondremos, este fenómeno está muy relacionado con unas elevadas expectativas de crecimiento económico futuro,
tan elevadas expectativas de crecimiento económico futuro que bien podrían ocultar un recalentamiento de las cotizaciones bursátiles o lo que popularmente se conoce como burbuja. Pero antes de entrar en esta cuestión, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en renta fija, precisamente porque está ofreciendo una rentabilidad superior a la que ahora mismo ofrece la bolsa, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Mintos. Mintos es una plataforma europea de inversión regulada por la Unión Europea dentro del marco del MiFID y que cuenta con más de 600.000 usuarios. Una de sus principales ventajas diferenciales es que proporciona acceso a los pequeños ahorradores a la inversión en préstamos que el sistema financiero ha otorgado a otros agentes del sector privado como empresas o familias. Por ejemplo, préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos para la adquisición de vehículos, etc. Muchos bancos y otras entidades financieras, después de otorgar estos préstamos, los venden en un mercado al que normalmente solo tienen acceso los grandes capitales. Pues bien, con Mintos, los pequeños ahorradores también pueden participar en este tipo de inversiones y obtener así una rentabilidad en forma de intereses que, en la actualidad, ronda entre el 10 y el 12% al año. Se trata, en consecuencia, de una inversión en renta fija privada, con una rentabilidad muy por encima de la que ofrece a día de hoy la renta fija estatal. Además, la inversión en préstamos es una forma de diversificar tu cartera patrimonial y no hacerla depender únicamente de la rentabilidad bursátil. Si quieres obtener más información sobre Mintos, sobre esta plataforma, sobre sus opciones de inversión en préstamos a largo plazo y también sobre la bonificación que ofrecen para los usuarios hasta el 31 de enero de 2026, podrás obtener toda esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Bien, entonces, ¿por qué la prima de riesgo de la renta variable estadounidense se halla ahora mismo en terreno negativo? Pues para entenderlo hay que comprender antes la diferencia entre la rentabilidad que ofrece la renta fija y la rentabilidad que ofrece la renta variable. Como su nombre indica, la renta fija ofrece ingresos fijos. Por tanto, si yo hoy compro un bono, un título de renta fija a un determinado precio, y el deudor del bono no lo termina impagando en algún momento, la rentabilidad que voy a obtener ya está perfectamente cerrada y predeterminada. Yo sé en qué momento voy a cobrar cada cantidad de dinero hasta vencimiento y por tanto ya puedo calcular cuál será la rentabilidad que a lo largo de ese periodo de inversión estaré obteniendo. Con la renta variable, sin embargo, no sucede esto. Como su nombre indica, la renta variable proporciona ingresos variables. Los accionistas de una empresa reciben una parte proporcional de los beneficios que cada año genera esa empresa. Y los beneficios que cada año genera una empresa son variables. A la empresa le puede ir muy mal, incluso tener pérdidas, en cuyo caso los accionistas no recibirán nada, salvo una dilución de su capital, o a la empresa le puede ir extraordinariamente bien y por tanto los accionistas pueden terminar recibiendo una parte proporcional de una cifra gigantesca y por tanto una cuantía de dinero sustancial. Entonces, dado que hoy existe incertidumbre sobre cuáles serán los beneficios futuros de una empresa y por tanto sobre cuál terminará siendo la rentabilidad que cosechen los accionistas de esa empresa, ¿cómo podemos determinar cuál es hoy la rentabilidad de la renta variable? Pues aquí se halla la clave del gráfico anterior. La rentabilidad de la renta variable hoy no es más que la división entre los beneficios que ahora están logrando las compañías cotizadas en bolsa y el valor bursátil de esas compañías. Por ejemplo, si una acción tiene un precio de $100 y esa compañía logra hoy un beneficio por acción de $5, pues entonces la rentabilidad que se le atribuye a invertir en esa acción hoy es del 5%. Pero claro, ese 5% en realidad solo es la rentabilidad actual de este año de invertir en esa compañía. Si el año que viene los beneficios por acción se dispararan a 15, pues entonces, en relación con el capital desembolsado, los $100 por acción, la rentabilidad del año que viene se elevaría hasta el 15%.
Por ello, si los inversores estiman que los beneficios futuros de las compañías van a crecer mucho en relación con los beneficios presentes, pueden estar dispuestos a invertir hoy en bolsa, aun cuando lo hagan a unos precios que, poniéndolos en relación con los beneficios de este año, arrojen rentabilidades muy bajas, inferiores a las del activo libre de riesgo, la deuda pública del gobierno. Este año voy a obtener sobre el papel una rentabilidad ridícula, pero confío en que el año que viene o dentro de 3 años consiga rentabilidades extraordinarias gracias al crecimiento esperado de los beneficios empresariales. Así pues, que la prima de riesgo de la renta variable estadounidense sea negativa no indica necesariamente que los ahorradores estén cometiendo disparates invirtiendo en bolsa, porque si es verdad que hay un estallido de los beneficios futuros, una narrativa que además se alimenta con las ganancias esperadas de productividad gracias a la inteligencia artificial, puede tener mucho sentido invertir hoy en bolsa, incluso con una prima de riesgo de la renta variable negativa. Sin embargo, esta prima de riesgo de la renta variable negativa sí debería suponer un toque de atención para el inversor, porque lo que le está diciendo es: si las cosas en el futuro siguen más o menos como ahora, no vas a ganar dinero con respecto a inversiones alternativas mucho más seguras, como por ejemplo invertir en deuda pública. Es decir, que tu principal argumento inversor para colocar ahora mismo dinero en bolsa es la expectativa de que los beneficios de las empresas van a crecer de un modo apreciable. Y si ese crecimiento futuro no se verifica, vas a perder dinero. Es en ese sentido en el que los precios de las acciones podrían estar recalentados. Si las expectativas de crecimiento de los beneficios futuros de las empresas no son realistas, no se terminan verificando, pues entonces los precios presentes de las acciones estarían cotizando en burbuja. Que cuidado, dada la enorme incertidumbre que existe sobre cuál va a ser el futuro de la IA y su impacto sobre la productividad y los beneficios de las empresas, sería muy imprudente afirmar taxativamente que estamos en una burbuja. El gráfico anterior no nos asegura que estemos en una burbuja, simplemente nos empuja a que prestemos mucha más atención al argumento inversor que estamos utilizando ahora mismo para invertir en bolsa. ¿Cuánta confianza tenemos en el crecimiento de los beneficios empresariales? Si la confianza es baja, quizá no deberíamos estar en bolsa, pero en cambio, si la confianza es muy alta, probablemente sí deberíamos estarlo. Cuanto más caro aparentemente estemos comprando, más deberíamos inquirir en profundidad qué valor estamos recibiendo.